Dios les bendiga, Dios les guarde. Una vez más, le habla la hermana Lucy Quiles con la Escuela Bíblica, el Estudio Bíblico 21, va con el tema Fe en medio de la adversidad. Primeramente quiero disculparme porque estoy ubicada en mi carro, ya que es el único lugar tranquilo que puedo encontrar en este momento. La casa está bien ocupada y para poder traer la escuela bíblica con más tranquilidad, pues es el único lugar que encontré, ¿verdad?, más callado. Así que me disculpa, hermano, pero lo importante es que traigamos la escuela bíblica y que nos gocemos con ella. Esta escuela bíblica trae mucha información importante, interesante para nuestras vidas. Así que yo espero que usted se goce. Queremos saludar a los amigos, a nuestros familiares, a todos aquellos hermanos de la iglesia que nos están sintonizando en esta hora. Así que vamos a estar orando en esta hora por la escuela bíblica. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos que tú te glorifiques de una manera especial, que tú toques los corazones, las vidas de aquellos que han de escuchar esta palabra en este día, Padre amado. Que tú ministres, Señor, como hasta ahora tú lo has hecho, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el estudio bíblico, como le dije, es el estudio bíblico 21 y el tema es fe en medio de la adversidad. El pensamiento central dice: la confianza que Dios da no es por causa de las circunstancias, sino a pesar de ellas. Y los objetivos de la lección dice: número 1, saber que el profeta llevó su queja al Señor y aprendió a esperar en Él. Número 2, mostrar seguridad en Dios aun cuando no hay respuesta. Y número 3, afirmar la confianza en Dios en medio de la prueba. Y vamos a estar dando lectura entonces a los versículos bíblicos. La base bíblica está en Habacuc, capítulo 3, versículos del 1 al 2 y versículos del 16 al 19. Así que vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos, y allí estaba escondido su poder. Y el versículo 16 en adelante dice: oí y se conmovieron mis extrañas a la voz, temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Vamos entonces a hablar un poco de Habacuc, aunque no tenemos mucha información de este profeta, no se da mucha información acerca de ese profeta, antes de entrar, ¿verdad?, en los versículos que nos conciernen en el día de hoy. Habacuc se cree que profetizó durante los años 606 a 597 a.C., durante los primeros años de reinado de Joacim, rey de Judá. Habacuc tenía un diálogo con Dios. En este libro podemos ver el diálogo que Habacuc tenía con Dios, porque Habacuc tenía muchas preguntas para Dios. Habacuc no entendía qué era lo que estaba pasando cuando Dios le habló, ¿verdad? Cuando Dios le habló acerca del juicio que venía sobre Judá. Y él estaba perplejo, él estaba atónito, él no podía entender, estaba confundido. Y Habacuc le hizo preguntas a Dios con relación al juicio. Y la confusión de Habacuc era porque él sabía que el pueblo de Judá era un pueblo rebelde, un pueblo que estaba cometiendo muchas cosas en contra de su prójimo, muchas injusticias.
y él quería que Dios castigara a este pueblo. Él no quería que este pueblo pasara desapercibido, ¿verdad? Del juicio de Dios, pero a la misma vez se confundió cuando Dios le habló y le dijo que iba a usar al pueblo babilónico para castigar a Judá. Entonces, él no entendía cómo Dios, sabiendo que el rey de Babilonia era unas personas tan malvadas y tan cruel, iban a ser usados para castigar a su pueblo Judá. Sin embargo, Dios le habla y le dice que de la misma manera que él va a usar este pueblo babilónico para castigar a Judá, así mismo también va a llegar un día en que este pueblo va a tener también que darle cuentas a Dios y que él iba a hacer juicio sobre Babilonia. Entonces, pues en el tema que nos concierne hoy dice fe en medio de la adversidad. Lo primero que tenemos que aprender a definir es fe. Si le preguntamos a mucha gente, la gente le va a decir, sí, yo tengo fe. Tú le dices, ¿tú tienes fe? Sí, yo tengo fe. Déjeme explicarle algo. Desde que el hombre fue creado en el huerto del Edén, Dios creó al hombre con una necesidad de adorarle. Y el hombre en sí, en su corazón, hay un lugar que solamente le pertenece a Dios. Un lugar que el hombre, hay una necesidad de él adorar a un ser supremo. La palabra fe significa creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior. Los hombres siempre han buscado ese ser superior a ellos, esa deidad superior a ellos, para adorarle. Es por eso que usted ve que en el mundo hay tantas religiones, tantos dioses que la gente se ha hecho para adorarle, porque hay una necesidad, hay un vacío en el hombre que el hombre necesita llenar, ¿verdad? con esa adoración. Entonces dice aquí, fe en medio de la adversidad. Nosotros tenemos que tener esperanza en medio de la adversidad. El pensamiento central dice, la confianza que Dios da no es por causa de las circunstancias, sino a pesar de ellas. Nosotros, no importa las circunstancias que nos rodean, sean malas, sean buenas, nosotros no podemos depender de las circunstancias que nos rodean. Nosotros tenemos que, a pesar de ellas, tener confianza en el Señor. Tenemos que mantener esa confianza, esa esperanza en el Señor. Nuestra fe no puede claudicar. Nuestra fe tiene que mantenerse fiel al Señor, de que el Señor tiene control de todas las situaciones, de todas las circunstancias que nos rodean. Los objetivos dicen, saber que el profeta llevó su queja al Señor y aprendió a esperar en Él. Esto es algo bien importante. ¿Por qué? Porque hay personas que no pueden esperar en el Señor. Hay personas que tienen una petición delante de Dios y porque Dios se tarda en contestar, se desaniman. Y esto va acompañado con el segundo objetivo. Dice, mostrar seguridad en Dios aun cuando no hay respuesta. Es decir, que aunque Dios no conteste la petición de nuestro corazón en ese momento, nuestra fe y nuestra confianza debe permanecer en el Señor. El Señor sabe cuándo es el momento preciso para contestar nuestras oraciones. No podemos desmayar. Tenemos que mantenernos siendo fieles al Señor, aun cuando Él no contesta nuestras peticiones. Y la número 3 dice, afirmar la confianza en Dios en medio de la prueba. Y me di a la tarea de buscar lo que es la palabra afirmar. La palabra afirmar significa decir que una cosa es verdad o decirla dándola por cierto. En otras palabras, cuando decimos que es afirmar la confianza en Dios en medio de la prueba, es dar por hecho, dar por cierto que en medio de la prueba Dios va a estar con nosotros. O sea, que nada ni nadie nos haga pensar que Dios no está ahí con nosotros. Nosotros tenemos que creer que es verdad, que las promesas de Dios se cumplen en nosotros. Vamos entonces a leer un poquito acerca de la introducción antes de comenzar con el versículo. Dice, Habacuc profetizó en tiempos de grandes crisis.
Poco antes de empezar su ministerio, el escenario internacional fue sacudido por eventos de una trascendencia muy importante. El imperio asirio había sido despedazado para nunca más volverse a levantar. Esto fue de acuerdo a los profecías de Nahum, que se cumplieron en el año 612 a.C. Esto fue lo que discutimos la semana pasada. Los egipcios, después de ejecutar al rey Josías de Judá en el año 609 a.C., fueron también completamente derrotados en el año 605 a.C. La nueva potencia mundial era Babilonia, Caldea, que se extendía como un enorme pulpo dirigida por el vigoroso Nabucodonosor. En un periodo aproximado de 20 años, los babilonios prácticamente arrasaron a Judá en sucesivos ataques, destruyendo finalmente el país y llevando en cautiverio a los que sobrevivieron. Esto fue 587 a.C. Este contexto histórico resulta muy importante para este estudio. Vamos, antes de entrar en el capítulo 3, quisiéramos hablar un poquito acerca del capítulo 2. Ya que en los capítulos 1 y 2 es que se registra acerca, ¿verdad?, de toda la maldad que estaba haciendo Judá y por la cual Dios decidió enviar juicio sobre ellos. Pero en el capítulo Dios le responde a Habacuc acerca, ¿verdad?, de la oración de Habacuc acerca de la maldad de este pueblo. Entonces, en los versículos del 2 al 4 del capítulo 2 dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hasta el fin y no mentirá, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Eso es lo que el Señor le dice al profeta Habacuc en el capítulo 2. Entonces, vemos aquí, hermano, que en este capítulo 2, el Señor lo primero que le dice es a Habacuc: no te preocupes, que aunque se tarde, pero el tiempo del juicio va a llegar. Dice, aún por un tiempo, mas se apresura hasta el fin y no mentirá. Jehová le está diciendo a Habacuc: yo no miento. Si dije que va a venir juicio, va a venir juicio. Ahora dice aquí, el 4, dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Ok? El alma que no es recta, el hombre lleno de maldad. Mas el justo por su fe vivirá. Y aquí yo veo, hermano, que hay dos vertientes. Hay dos vertientes, ¿por qué? Porque dice que el justo por la fe vivirá. Cuando estudiaba la lección, sentí, ¿verdad?, esta inquietud de que esto no solamente se refería a que el justo iba a vivir, ¿verdad?, por fe, sino que, ¿verdad?, no importa las circunstancias que el justo pase, no puede apartar su confianza de Dios. Y número 2, la segunda vertiente es que Dios los iba a proteger en medio de aquella destrucción que iba a venir. Porque fíjense que dice: mas el justo por su fe vivirá. Y aquí se está hablando de juicio. Y Dios le estaba prometiendo que el justo iba a vivir. El justo no iba a ser destruido juntamente con el malo. El justo no solamente iba a vivir por la fe en la palabra del Señor, sino que también iba a vivir físicamente, porque Dios lo iba a preservar del juicio que iba a caer sobre aquella nación. Y vamos a leer lo que dice el expositor acerca de esos versículos, porque el exégeta hace referencia a algunos versículos de estos que nos estamos leyendo. Dice: Habacuc ministró en tiempos de gran adversidad. Esta no fue personal ni familiar, sino nacional. Su amado país, Judá, había sido invadido por las fuerzas caldeas y se aproximaba la deportación de las tribus de Benjamín y Judá a la lejana tierra de Babilonia. En los primeros 4 versículos de su libro, del capítulo 1, versículos 1 al 4, Habacuc le reclama enérgicamente a Dios porque no interviene para corregir las graves anomalías que prevalecen en el país, lo que hablábamos ahorita.
la condición del pueblo de Judá, su maldad. ¿Qué asunto preocupaba al profeta? Número 1, la violencia. Había mucha violencia en aquel tiempo. Número 2, la iniquidad. Número 3, destrucción. Número 3, pleito. Número 4, pleito. Número 5, contienda. Número 6, debilitamiento de la ley. Número 7, injusticia. Número 8, asedio del justo por el impío. Y número 9, distorsión de la ley de Dios. Todas esas cosas estaban imperando en aquel tiempo en el reino de Judá. Y Habacuc estaba contendiendo en cierta manera con Dios y le decía: tú no puedes dejar que esta nación se quede sin castigo, porque mira todo lo que ellos están cometiendo. Ahora, esto no venía de fuerzas extranjeras, sino que eran males causados por la misma nación de Judá. Dice, no eran fuerzas extranjeras las que causaban estos males, sino el mismo pueblo judío que se había apartado de Dios y vivía igual, sino peor que los gentiles. O sea, ellos vivían peor que los gentiles. Los gentiles no conocían a Dios. Los gentiles no conocían su palabra. Y ellos se están portando peor o igual que los gentiles. Dice, a continuación el Señor le contesta que está levantando a los caldeos como su instrumento de juicio. Eso lo vemos en el capítulo 1, versículos del 6 al 11. Describe la fuerza de sus ejércitos y cómo arrasan con todo lo que encuentran a su paso. Estas respuestas del Señor llenan de perplejidad al profeta. ¿Cómo es que un Dios justo se valga de los malvados caldeos para castigar a su pueblo, que a pesar de su apostasía eran más justos que los caldeos? O sea, el pueblo de Judá era un pueblo apóstata. Entonces Habacuc no entendía cómo Dios va a levantar a un pueblo más apóstata, más cruel, más malvado que el mismo pueblo de Judá para castigarlo. Dice, el profeta espera en el Señor. La respuesta, que está unida con la historia de la providencia divina, le garantiza que la activa caldea también caerá y será castigada, mientras que el justo se sostendrá por su fe. Lo que acabamos de hablar ahora. Esto es, a pesar de las circunstancias adversas, el justo vivirá por causa de la fe. El mensaje divino, por lo tanto, aclara que la maldad humana con sus respectivos castigos seguirá existiendo mientras haya historia humana, pero aquellos que sirvan a Dios se salvarán porque en Él confían. En otras palabras, aquel que haga maldad, aquel que siga en su maldad, recibirá su castigo. Pero aquel que le sirva a Dios, aquel que confíe en Él, será salvo. Dice, pues bien, en medio de estos tiempos de violencia, corrupción, falta de honradez y latrocinio, Habacuc le pide a Dios que avive su obra. No le pide que cambie los tiempos, sino que en medio de ellos surja con fuerza su obra llena de avivamiento. Hermano, esto es una lección para cada uno de nosotros. Cuando vemos las circunstancias difíciles, no le pidamos al Señor que cambie la situación, sino vamos a pedirle que en medio de esa situación el Señor avive su obra, que ponga ese sentir en el corazón de la gente de buscar y de volverse a Él. Y vamos a seguir con el versículo 2, ya que este versículo 2 del capítulo 3 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y yo quisiera leer algo de lo que dice el expositor aquí. Dice, en primer lugar, el profeta declara haber oído la palabra de Dios y haber temido. Eso es lo primero que él dice. He oído tu palabra y he temido. Y me trajo a la memoria el estudio bíblico que trajo la hermana Lianis a los otros días, ya que acerca de cómo estudiar la Biblia, ya que ella decía que la palabra de Dios no es cualquier cosa. Cuando Dios nos habla, la palabra de Dios, hermano, es importante. No la debemos tener en poco. Y él dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Porque la palabra de Dios es una palabra de autoridad. La palabra de Dios es la que es el verbo, dice Juan. La palabra de Dios es el verbo, es la actividad de Dios. Y cuando Dios habla, hermano, esa palabra hace un efecto en cada uno de nosotros. Dice,
El profeta declara haber oído la palabra de Dios y haber temido. Esta palabra era la revelación de que Caldea invadiría Judá, arrasaría con ella y a los sobrevivientes llevaría en cautiverio. La voz de Dios pintó un cuadro sumamente gráfico en la mente de Habacuc de todas las cosas que habría de suceder. Esa voz o su presencia, portando un mensaje lleno de gravedad, siempre produce temor. La voz de Dios siempre va a producir temor en nosotros. Dios está en los cielos, nosotros aquí en la tierra. Y nosotros tenemos que tener temor de Dios en todo tiempo. Dice, Adán tuvo miedo cuando escuchó la voz de Dios. Eso lo encontramos en Génesis 3:10. Isaías pensó que moriría. Isaías 6:5. Y Pablo tembló y se puso temeroso en Hechos 9:6. Y Juan cayó como muerto. Eso lo vemos en Apocalipsis 1:17. O sea, todos aquellos que escucharon la voz de Dios en algún momento dado cayeron como muertos, tuvieron miedo, porque la palabra de Dios es poderosa. Dice, aquí la iglesia debe aprender claramente que la voz de Dios, al dirigirse directamente a su pueblo con un mensaje solemne, debe producir un temor reverencial. Un temor reverencial. Es muy diferente a un temor que tenemos a Dios porque nos va a enviar al infierno. Sí, tenemos que tener ese temor. Pero el temor que debemos tener es un temor reverencial, sabiendo que Dios es Rey soberano, que nuestras vidas están en su mano, que Él puede hacer con nosotros como Él quiera. Dice, cuando Dios habla no hay espacio para frivolidad, la indiferencia y el jolgorio. Mire, cuando Dios habla hay que coger las cosas de Dios en serio. Dios no habla por hablar. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice Él mismo en su palabra que Él dijo y se hará así mismo. En nuestros días muchos dicen, Dios me habló, Dios me dijo, pero no demuestran cambios reverenciales como resultado de esas supuestas manifestaciones divinas. Vemos preocupadísimos en predicadores itinerantes que llaman a las personas al frente y a una por una le dan un mensaje que Dios le dio para ellas. Eso lo vemos mucho, hermano. Predicadores que llaman a las personas y le oran por ellas y le dan mensaje de parte de Dios. Pero son frívolos, dice aquí el expositor, y materialistas. Comercian con el evangelio. Le dan palabra, hermano, para sacarle dinero. Son manipuladores y exhibicionistas. Esta no es la manera como los personajes bíblicos reaccionaban a la voz de Dios. Los obligaba al quebrantamiento y a la humillación, a la reflexión y al autoexamen. Era un fuego que quemaba las escorias y un martillo que quebraba el corazón. Mientras yo leía esto, hermano, hay algo que yo pensaba. Que hay algo que me molesta muchas veces en los predicadores de hoy día. Que usted los ve que están tranquilos, pero una vez toman el micrófono, se quieren comer el micrófono, brincan y saltan y empiezan a hablar lenguas. Yo no digo que eso no sea de Dios, hermano, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchos predicadores emocionalistas que se aprovechan de las emociones del pueblo. Ellos saben que el pueblo está en necesidad. Ellos saben que siempre en las congregaciones hay gente que está en necesidad, que está pasando por momentos difíciles y se aprovechan de ese momento, de esa oportunidad para jugar con las emociones de la gente. Dice, en segundo lugar, la voz de Dios siempre produce un interés muy marcado en su obra. Aviva tu obra. Mire, como dice aquí, y es bien importante, que la voz de Dios lo que hace es que nos quebranta, nos lleva a la humillación, a la reflexión, al autoexamen. Eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios no mueve emociones. La palabra de Dios nos lleva a un arrepentimiento, una reflexión de nosotros mismos, de cómo estamos viviendo delante de Dios. Y también dice aquí que es un interés muy marcado en su obra. Eso es lo que produce la palabra de Dios en nosotros cuando es dicha. Habacuc, que sabía bien lo que le esperaba a su país, no oró. Sálvame de esta invasión, preserva mi vida. Pidió que la causa, esto es, los planes soberanos de Dios, se implementaran sin ninguna interferencia.
En tercer lugar, pidió que la obra de Dios se hiciera conocer en medio de los tiempos. No que los tiempos cambiaran, sino que a pesar de los tiempos, la obra de Dios se pusiese al descubierto. Y en cuarto lugar, pidió que cuando su ira contra Israel se manifestara por medio de los caldeos invasores, su misericordia atenuara el castigo que ellos merecían. Esto me llamó la atención también, hermano, porque cuando Dios envía un juicio sobre la tierra, sobre cualquier pueblo que sea en específico, hay personas que oran para que Dios quite eso, o comienzan a reprender. Yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Yo reprendo ahora mismo el coronavirus. Yo reprendo al coronavirus en el nombre de Jesús. Mire, hermano, la posición de nosotros no es reprender al coronavirus en el nombre de Jesús. La posición de nosotros es decirle al Señor, Señor, en medio de esta pandemia, aviva tu obra. Toca los corazones. Que la gente que no te conoce se vuelva a ti. Que aquellos que se han apartado vuelvan a ti, Señor. Porque aviva, dice la Biblia, aviva tu obra. Eso es lo que nosotros debemos pedir. Que en medio de los juicios de Dios derramándose sobre la tierra, hermano, haya un avivamiento en los corazones. No solamente de los que están afuera, sino dentro de la iglesia. Así que, hermano, no aprendamos a conocer cuando hay un juicio de Dios. No reprender al juicio, sino pedirle a Dios que en medio de ese juicio Dios se glorifique. Que en medio de ese juicio Dios se manifieste. Vamos entonces a leer los versículos del 16 al 19. Dice: Oí y se conmovieron mis extrañas a la voz, temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando sube el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni los vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Y vamos a leer un poquito lo que dice el expositor. Dice, el versículo 16 empieza con la palabra oí, que nos lleva necesariamente al versículo 2, donde exclama, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Dice que se refiere a lo que está a punto de suceder. Lo que había oído era de espantar. Él estaba espantado. Habacuc estaba totalmente espantado. Dice, Dios no había disimulado la seriedad de lo que acontecería. Cuando los profetas del Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, predecían lo que habría de sobrevenir a la gente, usaban dos palabras para los que servían a Dios y esperaban en Él. La palabra era bienaventurados. Pero para los incrédulos y rebeldes la palabra era Elai. O sea, cuando viene un juicio sobre la tierra, para los que sirven al Señor la palabra es bienaventurado, felices. Pero para los malvados lo que viene es Elai. Dice, así como el Señor anticipa con todo realismo las bendiciones que le esperan a quienes le sirven y les son fieles, también lo hace para mostrar lo que les espera a quienes se han apartado. El Señor es claro, es preciso. Él a los que le sirven es bendición. A los que no le sirven es maldición y juicio. El Salmo 119:165 dice, el salmista escribió, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Eso es lo que dice el salmista. La paz de Dios no es por causa de las circunstancias, sino a pesar de ellas. Hermano, esto es importante para todo cristiano. Que la paz no es por causa de las circunstancias, lo que hablábamos al principio. Alrededor nuestro se puede estar moviendo un torbellino de cosas, pero nuestra paz no debe depender de esas circunstancias. Nuestra paz debe depender del Señor, de su fuerza.
Y quiero leer una ilustración que escribieron aquí en el expositor. Dice, en una ocasión hubo un concurso de pintura. Se premiaría la que mejor ilustraba la paz o ilustrase la paz. Uno pintó una escena campestre con un cielo despejado, un arroyo cristalino y ovejas pastando en la verde pradera. Todas las pinturas tenían escenas más o menos parecidas. Sin embargo, la que ganó fue una de la orilla del mar en la cual el oleaje embravecido azotaba las rocas. En medio de la roca estaba una hendidura y dentro de ella un pájaro cantando tranquilo. En medio de la furia de las olas cantaba porque estaba refugiado en la roca. Aleluya. Qué importante es recordar que las circunstancias no son las que determinan la paz del creyente, sino aquel que está por encima de ellas. Dios. Nuestra tranquilidad, nuestra paz no depende de lo que nos está rodeando, de las olas que se levanten, de todas las pruebas que se levanten en contra de nosotros. Nuestra paz debe estar fundamentada en que nosotros estamos fundamentados sobre la roca, que es Cristo. Cristo es la roca. Y nosotros estamos fundamentados sobre ella y nosotros tenemos que tener confianza en que si estamos fundamentados sobre la roca, nada ni nadie nos podrá derribar. Por ahí un corito que dice, funda tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Porque aunque venga el río, aunque venga el viento, tu casa no caerá. Y es un corito, ¿verdad?, que muestra la realidad de lo que es el cristiano en Cristo. En Isaías capítulo 26 versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y eso es una realidad, hermano, en el cristiano. En el Salmo también 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. No importa la situación por la que tú estés pasando en esta hora. Si tú estás fundamentado sobre Cristo, sobre la roca que es Cristo, nada te puede mover de ahí. Tu paz, tu confianza, tu esperanza debe estar fundamentada en Él. Y el versículo 17 dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El versículo 18 dice. Y el versículo 17 describe lo que será la devastación que harán los caldeos en el campo. Este versículo declara lo que va a suceder. Ya no va a haber, la higuera no va a florecer, las vides no van a dar fruto, va a faltar el producto del olivo, los labrados no van a dar su mantenimiento, las ovejas van a ser quitadas de la majada y no habrá vacas en los corrales. O sea, estos ejércitos cuando venían, arrasaban con todo, se llevaban todo el despojo que ellos podían. Quitaban todas las pertenencias. Mire, como decíamos, hermano, en clases anteriores, el pueblo de Israel, él se sustentaba por medio de la agricultura, era un pueblo agricultor. Y todo lo que pertenecía a la agricultura era para su mantenimiento. Y cuando ellos perdían todo esto, lo perdían todo. Pero vamos a seguir leyendo, dice... ya Habacuc ha descrito lo que sucedería a las ciudades y a sus poblaciones. Ahora se concentra en los árboles frutales, los sembradíos y los rebaños. La vid y la higuera son mencionadas juntas en varios pasajes del Antiguo Testamento, indicando su importancia en la alimentación del pueblo. Ellos dependían de esto para alimentarse. Al igual que el olivo y su fruto, los que se mencionaban también en otros pasajes. Como es fácil entender la importancia de los rebaños y de los árboles que se mencionan, más de las cosechas anuales de los sembradíos, es porque representaba la fuente principal de subsistencia. En otras palabras, mediante este juicio, Dios le iba a quitar a este pueblo todo
su subsistencia, de lo que ellos comían, de lo que ellos vivían. Dios le iba a arrebatar todo de su mano. No le iba a quedar nada en su mano para ellos subsistir. Israel era un país que dependía de la agricultura, huertos y ganadería. En el versículo 17, por otro lado, es una descripción de lo que harían los caldeos al invadir a Judá. Talarían sus árboles, no permitirían que los campos se sembrasen y matarían a sus rebaños. Quien esté familiarizado con la Biblia puede derivar varias enseñanzas espirituales. Este versículo es el reverso de lo que Dios le había prometido a su pueblo al entrar a la tierra prometida. Cuando Dios llevó a este pueblo para entrar a la tierra prometida, Dios le ofreció una tierra que fluía leche y miel. Pero por causa de la maldad, ahora Dios le estaba quitando todo lo que Dios le había provisto, todo lo que Dios le había dado. Dios se lo estaba quitando por medio de este juicio. En otras palabras, lo que ellos habían sembrado y cuidado con tanto esfuerzo se perdería por causa de su desobediencia a Dios. ¿Cuántas veces Dios nos da bendiciones, hermano? Amigo que me escucha, ¿cuántas bendiciones Dios no nos ha dado? Y a veces nosotros, por causa de nuestra desobediencia, Dios la quita de nosotros. A veces no nos damos cuenta, no entendemos por qué vienen los juicios a nuestra vida. Pero es porque hemos sido desobedientes a Dios. Dice, una de las grandes verdades que contiene el versículo 17 es que cuando uno deja de servir a Dios y se obstina en su mal camino, puede perder todo lo que tiene y no disfrutarlo. Podemos perder todo lo que tenemos o tenerlo y no disfrutarlo. Eso es lo que pasa cuando desobedecemos a Dios, cuando nos obstinamos en un mal camino. Una señal de no agradar a Dios es el no disfrutar de los resultados de sus esfuerzos, pero el que lo complace disfrutará del resultado de su trabajo. Esa es la bienaventuranza que tiene aquel que le sirve al Señor, que todo lo que tiene, lo poco que tenga, lo va a poder disfrutar. Y el versículo 18 dice aquí, es importante esta lección para nosotros. Dice, el versículo 18 empieza diciendo, con todo, que se puede traducir, pero a pesar de todo esto, a pesar de que se ha quitado todo de nuestras manos, dice el profeta, con todo yo me gozaré. Dice, Habacuc no niega que existe un problema mayúsculo, lo reconoce, pero no acepta dejarse llevar por las circunstancias. No importa qué tan mala sea la circunstancia, la economía. Si tu economía ha sido tocada, si no tienes el dinero para pagar tus biles, si no tienes el sustento, tenemos que seguir confiando en que Dios va a suplir. Siempre y cuando seamos obedientes a Dios y a su voz, a su palabra, Dios va a suplir. No pierdas la fe. Por eso es que el tema dice la fe en medio de la adversidad. Porque en medio de la adversidad, lo último que debemos perder es la fe. Dice, es así que muchos no saben vivir la vida cristiana, porque si surge un vendaval piensan que Dios los está castigando por algún pecado que cometieron. No entiende que muchas veces Dios permite la adversidad para glorificar su nombre. Muchos dicen aquí que creen que al tener fe la situación adversa se fuma. Mire, hermano, la fe no hace que las circunstancias se vayan, los problemas se vayan. Lo que nos mantiene firme a nosotros es nuestra fe, creyendo que en medio de esas circunstancias Dios se va a glorificar. Dice, hay ocasiones en que cuando surgen las tormentas hay que reprenderlas como lo hizo el Señor. En otras Dios determina que sigan, pero no garantiza que en medio de ellas Él estará presente para llevarnos seguro a nuestro destino. Dice aquí, seguimos leyendo y dice, no hay que confundir la confianza en Dios con una actitud equivocada hacia el problema. En nuestros días se enseña la falsa doctrina de la superfe. Ten fe en tu fe, lo cual es una herejía. Habacuc no dijo, mi actitud positiva hacia la situación me dará la salvación. No, lo que dijo fue, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. La fe tiene que tener un punto de referencia, el cual es Dios y solamente Él. El salmista escribió, mi socorro viene de Jehová. Eso lo vemos en el Salmo 121:2.
Uno de los grandes errores que se cometen en nuestros días es que en el lugar de enseñar al pueblo a que deposite su confianza en Dios, se le empuja a que confíe en ministros itinerantes que actúan como si tuviera la concesión exclusiva de las bendiciones celestiales. Hermano, y esto es una realidad, tristemente, es una realidad en las iglesias. Como yo le dije en la clase pasada, hay muchos que lo que hacen es pactar con Dios. Y están dependiendo de lo que el ministro le dice, creyendo en lo que el ministro le dice. Pero sin embargo, nuestro socorro viene de Jehová. Pablo dijo que que su debilidad, el Señor le dijo a Pablo que su debilidad, su poder se perfeccionaba en su debilidad. O sea, cuando más débil somos es cuando más se perfecciona Dios en nosotros. Cuando más en prueba estamos, más se perfecciona Dios en nosotros. Así que, hermanos, no perdamos la fe en Dios. Por medio de las circunstancias que estemos pasando, no perdamos la fe en Dios. Y el versículo 19 para concluir dice: Habacuc cierra su libro con tres bellas afirmaciones. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. La palabra mi fortaleza se puede interpretar de dos maneras. Una, que el Señor le daba fuerzas espirituales, porque nuestras fuerzas espirituales provienen de Dios. Emocionales y físicas, para mantenerse en paz y a pesar de la adversidad. Tenemos que estar en comunión continuamente con el Señor cuando estamos pasando por adversidad, para que el Señor mantenga en nosotros esa fe necesaria para poder sobrepasar las pruebas. 2, que el Señor era un castillo donde se refugiaba. Las dos interpretaciones son correctas. Por un lado, Dios concede a sus hijos nueva fuerza. Y en Isaías 40, 29, 31 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es nuestro Dios, hermano. Por otro lado, Dios es el castillo donde uno se refugia cuando embiste la adversidad. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Eso lo vemos en el Salmo 91:2. Lo siguiente que dice Habacuc de Dios es: el cual hace mis pies como de siervas, que los siervas dice aquí que son venados o gacelas. Las gacelas se caracterizan por la firmeza, rapidez y agilidad con que se mueven. Así nos va a hacer Dios, hermano, como gacela, como venado, como siervas. ¿Ve? Que nos da la rapidez y la agilidad para movernos en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Dice: tener los pies como de gacela significa estabilidad y confianza. Es lo opuesto de torpeza y endeblez. Aplicado a los hijos de Dios hay en esto una bellísima aplicación. El cristiano no debe ser torpe en la vida espiritual, ni vivir la vida cristiana dando tumbos, andando a gata o haciendo pinitos. Una de las exhortaciones más frecuentes de Pablo a las iglesias fue: estad firmes. Lo último que dice, con lo cual cierra el libro, es: y en mis alturas me hace andar. Bíblicamente, las alturas son sinónimos del sitio donde Dios mora. Por eso es que Dios es llamado el Altísimo, lugar de seguridad y de victoria espiritual. Pablo declaró que los creyentes han sido sentados en lugares celestiales. Efesios 1:3 y el 2:6. Quien anda en las alturas espirituales no corre los riesgos que hay en la llanura. Debemos procurar, hermano, andar en esas alturas espirituales, en esos lugares celestiales, hermano, para no caer. Debemos pedirle a Dios que nos mantenga andando en esas alturas, vivir una vida consagrada a Dios, buscando la presencia del Señor. Aleluya. Habacuc manifiesta que no servía a Dios por lo que él daba, sino porque era Dios. Aleluya. ¿Cuántos están detrás de Dios por lo que Dios le puede dar, por las bendiciones que Dios puede dar? Dios sería su salvación y su fuente inagotable de fuerza. Ese es nuestro Dios, un Dios inagotable, una fuente inagotable de fuerza, de vigor, para mantenernos firmes en medio de las tormentas, en medio de las pruebas. No importa qué prueba sea la que estemos pasando,
hermano. En Dios tenemos toda nuestra fuerza. Él es el que nos levanta. Él es el que nos levanta, como dice aquí, en las alturas y nos hace los pies como de sierva. Nos da esa agilidad, nos da esa estabilidad, esa confianza para mantenernos firmes en Él. Y así, hermanos, vamos a leer entonces el resumen general. Dice: desde el punto de vista histórico, vimos la calamidad que sobrevino a Judá como cuando Babilonia la conquistó. Desde el punto de vista teológico, esta calamidad fue resultado de haberse apartado de Dios. Como buen judío, Habacuc se hizo la pregunta: ¿por qué permite Dios que un pueblo perverso invada y humilla al pueblo escogido? La respuesta fue que Babilonia sería también castigada a su debido tiempo. La invasión era inexorable, o sea, no se podía eludir. ¿Qué hacer en este caso? Habacuc exhibe con una extraordinaria belleza la fuerza de su confianza en Dios. Aunque el mundo se desplome, se alegrará y gozará en Dios, porque es la salvación y fortaleza de su pueblo. Para poder tener una confianza tan firme en Dios, a pesar de las circunstancias, se necesita tener una íntima relación con Él. No hay manera de tener esa confianza en Dios si no hay una relación íntima con Dios. La fe para encarar los contratiempos de la vida no es nuestra, no es humana, proviene de Dios cuando uno se encuentra cerca de Él. Nuestra fuerza no proviene de nosotros, provienen del Dios de los cielos. Los cristianos son identificados no en los momentos de bonanza y comodidad, sino cuando surgen las crisis. Cualquiera puede cantar y sentirse feliz cuando las cosas marchan bien, pero solamente los que mantienen una constante relación con el Señor pueden encarar con optimismo los momentos difíciles que surgen tarde o temprano. Y yo quisiera decirle, hermano, ahí es donde los ojos de todo el mundo están puestos en nosotros, cuando pasamos por las pruebas, cuando pasamos por las tribulaciones. Ahí es cuando le damos verdaderamente testimonio a los que están allá afuera de que de verdad le servimos al Señor. De que no importa la situación por la que estemos pasando, estemos en enfermedad, estemos en escasez, como decía el apóstol Pablo, estemos en la situación en que estemos, Dios nos va a sacar adelante, porque nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra fe está depositada en Él. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta clase sea de bendición a tu vida. Y no solo que sea de bendición, sino que todos, incluyéndome a mí, la podamos poner por obra.